Estamos empezando una nueva serie este mes que se titula Creado para Otros. Y pensamos que dado que estamos en la época de inicio de otoño, estamos los niños regresando a las escuelas, se acabaron las vacaciones y estamos regresando a nuestros trabajos y ya prontamente vamos a empezar con nuestros grupos pequeños que anunciamos y yo los motivo que vayan y se apunten y participen en un grupo pequeño, porque eso va muy a tono con la serie que vamos a estar hablando esta semana y las próximas 5 semanas, Creados para Otros. Así que para dar inicio a nuestra conversación de hoy, quiero comenzar con una pregunta. Y la pregunta es, ¿y si Dios por sí solo no fuera suficiente? ¿Qué ustedes piensan? Si Dios por sí solo no fuera suficiente. No me tiren piedras ahora ni me apedreen, ni salgan corriendo por ahí o posteando en los medios sociales de que el pastor Mitch se volvió loco. Está diciendo que Dios no es suficiente. Eso no es lo que estamos diciendo, pero es una pregunta que nos hace reflexionar. Porque lo que vamos a hablar hoy, vamos a traer a la luz de que quizás Dios diseñó que las cosas fueran así, que va a haber situaciones en nuestras vidas donde Dios, se puede percibir que Dios no es suficiente. Lo que me lleva a la segunda pregunta. ¿Cuál es el primer problema que aparece en la Biblia? A ver, los eruditos entre nosotros, aquellos que son duros en la palabra. ¿Cuál es el primer problema que aparece en la Biblia? ¿Alguien? ¿El qué? La desobediencia, mencionaron la desobediencia. ¿Qué más? El desorden. ¿El qué? ¿Por aquí? Perdóname, no te oigo. Incredulidad, ok. Tenemos que remontarnos a las primeras páginas de la Biblia para ver. El hermano Miguel dio en el clavo. Y él dice que el primer problema fue la soledad. Pensamos en el capítulo 3 de Génesis, que es cuando surge la caída del hombre, donde Adán y Eva desobedecen al Señor, comen del árbol de la vida y de ahí se desenlaza un montón de otras consecuencias del hombre caído. Pero antes de que ellos pecaran, antes de que ellos desobedecieran a Dios, antes de que Caín matara a Abel, antes de que entrara la muerte y las enfermedades a la humanidad, sucedió algo mucho antes de eso. En Génesis, el primer capítulo habla de la obra de la creación. Dios crea al mundo. Y va por una secuencia de eventos donde cuando comienza la creación, creó la luz. ¿Y qué? Y lo consideró que era bueno. Creó la tierra y los mares y eran buenos. Creó las plantas, eran buenos. Creó los animales, eran buenos los animales. Finalmente crea al ser humano y dice las escrituras que era ¿qué? Muy bueno. Todo era muy bueno. Toda la obra creadora de Dios era una cosa hermosa. Sin embargo, brincamos al segundo capítulo 18, y Dios vio que había algo que no era bueno. Había algo que no era bueno. Y esto es antes de llegar al capítulo 3, donde estamos hablando de la caída del hombre. ¿Cuál es esa cosa que no era bueno? No era bueno que el hombre ¿qué? Estuviera solo. Así que el título del sermón hoy es el primer problema de la Biblia. Y el primer problema de la Biblia es la soledad. Y quiero compartir algunas estadísticas con ustedes, porque es una soledad que yo estoy seguro que hay muchas personas en nuestro santuario que están pasando por eso. Se sienten solos, porque es bien común, un problema que es bien común. De hecho, las organizaciones, la Oficina del Cirujano General hace un informe, igual las Naciones Unidas hacen unos informes. La Oficina del Cirujano dice que es una epidemia lo que estamos viviendo,
de soledad y aislamiento a las personas. La Organización Mundial de la Salud crea o escribe un reporte desde la soledad a la conexión social, marcando el camino hacia sociedades saludables. Ellos presentan unas estadísticas que son preocupantes. En primer lugar, entre las estadísticas que presentan, a ver si nos adelantan la soledad y el aislamiento social aumenta significativamente la mortalidad prematura entre un 26 y un 29%. Y no solo eso, su efecto sobre la mortalidad equivale aproximadamente a fumar 15 cigarrillos diarios. Las personas que padecen de soledad y aislamiento crónico, el efecto equivale a fumar 15 cigarrillos diarios. Te acorta la vida, pero no solo eso, tiene efectos metabólicos y efectos de salud también, que es la próxima diapositiva. Aumenta el riesgo de salud cardiovascular y metabólica, infartos al miocardio, accidentes cerebrovasculares, diabetes tipo 2. Aumenta el riesgo de esas cosas, personas que sufren de una soledad crónica. Deterioro cognitivo, la incidencia, riesgo a desarrollar demencia aumenta significativamente entre aquellos que sufren y padecen una soledad crónica. Respuestas de sistema inmunológico inflamatorios, tener ese cortisol constantemente elevado y esos niveles de estrés asociados a la soledad afecta a su sistema inmunológico, haciéndote más susceptibles a las infecciones y a las enfermedades crónicas. Y no solo eso, también salud mental, depresión, ansiedad. Hasta el índice de suicidio es mayor entre las personas que están solas. Y es un problema que es bien común en nuestra sociedad. Y inclusive menciona que la sociedad ha alcanzado un nivel tan y tan grande, un nivel récord que nunca había existido. Por lo tanto, tenemos que concluir que hay muchas personas que se sienten solas, aún aquí en nuestro santuario, por la incidencia de la soledad que hay. Hay gente que se sienten solas aquí. Justin Whitmel, en su libro Made for People, hecho para las personas, que es uno de los libros que vamos a usar para esta serie, menciona que si tú vives en los Estados Unidos, la suposición, la regla es que tú vas a estar solo, que tú estás sufriendo de soledad. Pero vamos a ver que ya las Escrituras habían hablado de esto desde hace más de 3,000 años atrás. No es bueno que el hombre esté solo. Lo dijo las Escrituras. Estas organizaciones están confirmando lo que ya la Biblia nos había enseñado. Los voy a invitar a que vayamos al capítulo 2 de Génesis. Estamos en el capítulo 2. Como tengo una mano, tengo que sujetarme aquí atrás, pero me muestran gracia en esta tarde. Génesis capítulo 2, versos del 4 al 18. Yo lo voy a invitar a que nos pongamos de pie, como siempre, en reverencia a la palabra de Dios, para leer la palabra de Dios, que dice así: esta es la historia de la creación de los cielos y la tierra. Dios el Señor hizo la tierra y los cielos. No había ningún arbusto del campo sobre la tierra, ni había brotado la hierba, porque Dios el Señor todavía no había hecho llover sobre la tierra, ni existía el hombre para que la cultivara. No obstante, de la tierra salía un manantial que regaba toda la superficie del suelo. Y Dios el Señor formó al ser humano del polvo del suelo. Entonces sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Dios el Señor plantó un jardín al oriente del Edén, y allí puso al hombre que había formado. Dios el Señor hizo que creciera toda clase de árboles atractivos a la vista y buenos para comer. En medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal.
Del Edén nacía un río que regaba el jardín y desde allí se dividía en 4 ríos menores. El primero se llamaba Pisón y recorría toda la región de Havilá, donde había oro. El oro de esa región era fino. También había allí resina muy buena y piedra de ónice. El segundo se llamaba Gihón, que recorría toda la región de Cus. El tercero se llamaba Tigris, que corría al este de Asiria. El cuarto era el Éufrates. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Dios el Señor le ordenó al hombre: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, sin duda morirás. Luego dijo el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada. Palabra de Dios para el pueblo de Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Yo te pido que tú ministres a nuestras vidas, Señor. Que tú nos hables, particularmente si hay alguien en nuestro medio que esté luchando con sentimientos de soledad y aislamiento, que tú les hables de manera particular e individual, que tú ministres a sus vidas y que tú nos ayudes, Señor, a ser una familia unida de hijos tuyos, Señor, donde no exista la soledad entre nuestros hermanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Pueden sentarse. Quiero compartir una cita de la Madre Teresa de Calcuta hablando sobre esto. Dice: la mayor enfermedad en el occidente se refiere a Europa y nuestro hemisferio. La mayor enfermedad en el occidente es la enfermedad de la soledad. El sentimiento de no ser, ¿qué? Esto es como una definición. Es el sentimiento de no ser deseado, de no ser amado y de no ser atendido. Y algunas personas inclusive pensarán: mi familia estaría mejor si yo no estuviera presente. Y sabemos que hay muchas personas que se sienten solos. La soledad puede surgir al perder un ser querido, surge al mudarse a otro lugar, aparece al cambiar de iglesia o al ver cómo se disuelve un grupo pequeño. La soledad nace de la exclusión o de una ruptura amorosa, surge del divorcio o de haber sido herido por alguien. Pero a menudo y curiosamente también aparece cuando estás rodeado de gente, pero sientes que nadie te conoce realmente. Así que eso es, en términos generales, la soledad. Los que lo han experimentado pues saben de lo que estamos hablando, porque es algo que sentimos. Pero se desprenden 3 verdades de las escrituras que acabamos de leer que quisiera compartir con ustedes. El primero es que fuimos creados para estar conectados. Fuimos creados para la conexión. Y es paradójico que en nuestra sociedad, que hay tantos medios y tanta tecnología que está dirigido a aumentar nuestra comunicación y nuestra conexión, es cuando más desconectados hemos estado. Quizá recibe muchos likes o mucha me gusta en las redes sociales y pudiera darte la sensación de que estás socializando, con las personas, pero en realidad no hay una amistad profunda en medio de eso. Puedes tener muchísimos amigos en las redes sociales y te pudiera dar la sensación de que estás conectado y que tienes muchos amigos, pero ¿cuántas de esas personas son los que verdaderamente tú puedes llamar a las 2 de la mañana con un problema y que ellos te puedan ayudar y puedan socorrerte y ayudarte? Los likes y los muchos amigos no son igual
a que las personas te conozcan o a que las personas te amen. Y saben que la necesidad que nosotros tenemos es de ser ¿qué? De ser amados. Tener alguien a quien podemos contar nuestras culpas, nuestros dolores, nuestras debilidades, nuestras vulnerabilidades, y aún a pesar de eso que esa persona nos ame. Necesitamos a alguien que se alegre con nosotros y que llore con nosotros. Necesitamos a alguien con quien podamos hacer un bonding. Y eso no lo va a conseguir a través de los medios sociales. El diseño de Dios es que nosotros vivamos en comunidad. Así que, ¿es Dios suficiente? Vamos a contestar esa pregunta más al final, pero lo que luce es que Dios diseñó las cosas para que fueran así, para que nosotros buscáramos la comunidad, la relación con otras personas. Génesis 2:18 dice, el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y sabe que tú puedes sentirse solo aunque estés rodeado de muchas personas. Tú puedes tener muchas personas alrededor tuyo y aún así sentirse solo. ¿Cuántos han visto la película Castaway? A ver. ¿Alguien ha visto la película Castaway? Veo algunas manos. Con Tom Hanks. ¿Cuántos no lo han visto? Yo los invito a que lo vean. Es una historia bien bonita, bien dramático. Él hace el papel de Chuck Nolan, personaje ficticio, pero la historia se ajusta hermosamente a lo que estamos hablando hoy. Él era un empleado de FedEx y estaba en un vuelo atravesando el Pacífico, llevando mercancía y paquetes y cosas. Cuando se encuentran en una tormenta y el avión se estrella en el océano. Y él fue el único sobreviviente de esa tragedia que logra llegar a una playa, a una isla en el medio de la nada. De pronto se encuentra en esta isla sin saber qué hacer, luchando por su sobrevivencia. Así que tuvo que aprender a buscar alimentos allí, tuvo que vendar sus heridas de haberse estrellado y tuvo que aprender a subsistir en esa área. Pero el problema mayor de Chuck no era la sobrevivencia. El problema mayor con que él se enfrentó fue la soledad. Él estaba solo en esa isla. Y en esa isla estuvo 4 años solo en esa isla. Él aprendió a sobrevivir. Aprendió cómo conseguir comida. Aprendió cómo sanar sus heridas y ese tipo de cosas. Pero se encontró solo. ¿Y saben qué sucedió? Un día en los paquetes que habían salido del avión, había una caja con una bola de voleibol. Y él encuentra esa caja con esa bola de voleibol. Y él viene y lo saca. Él sufre una herida en la mano y con la mano ensangrentada, él toca la bola y crea una carita. La bola era marca Wilson. Y él le puso el nombre de Wilson a esa bola. Y con esa bola, él comienza a establecer una relación con la bola. Él habla con la bola, con Wilson, como si fuera un ser humano. Busca consejos a Wilson. Busca consejos a Wilson. Le cuenta sus problemas. Tiene discusiones con Wilson. Y Wilson, el actor, ganó mejor actor en drama en los Golden Globe Awards. Pero pudieron haber nominado a Wilson como mejor actor secundario. Porque los que vieron esa película nos identificamos con Wilson. ¿Es o no es? Los que han visto. Y le cogimos cariño a Wilson. Y gracias a que él establece esa relación con este objeto que él convirtió en persona, con quien él hablaba, él pudo amortiguar un poquito, sanar un poquito la soledad
que él estaba sintiendo. Un día él se decide que ya está harto de estar en la isla, crea una balsa con troncos de árboles, hizo una vela y se lanzó al mar a ver dónde lo llevaba, porque quería abandonar la isla, y se llevó a Wilson. Se quedó dormido y cuando se levanta por la mañana, Wilson había caído al agua. Y la corriente, el viento se está llevando la bola. Y él de una manera desesperada se lanza al agua tratando de buscar a Wilson. Buscando a Wilson. Perdimos el televisor, la tecnología. Satanás no quiere que nosotros hablemos hoy. Lo están viendo ahí arriba. Yo que no lo veo aquí. Pero el maligno está enojado porque el Señor está haciendo grandes cosas en nuestros medios. Amén. Amén. Y él se lanza al agua detrás de Wilson, pero ve que se está alejando de la barca y tiene que tomar una decisión: regreso a la barca o salvo a el que es su amigo ahora. Él decide regresar a la barca, y una de las escenas más fuertes era verlo a él acostado en la barca llorando, pidiendo perdón a Wilson. Porque ya Wilson no era un objeto, no era una bola de voleibol. Wilson era el único amigo que tuvo con él durante esos 4 años. Es una historia hermosa. Así que eso nos enseña que fuimos creados para estar conectados. Y si te sientes solo, eso no quiere decir que hay nada malo contigo. Eso quiere decir que estás bien. ¿Por qué? Porque Dios nos diseñó así. Cuando tú tienes hambre, ¿qué tú haces? Come. Cuando tienes sed, bebe. Cuando te sientes solo, ¿qué tú necesitas? Conexión. Tú necesitas conexión. Así que si te sientes solo o sola, eso no quiere decir que no hay nada malo contigo. Busca del Señor, levanta tu clamor al Señor, conéctate, congrégate con los hermanos. Por eso los grupos pequeños van a ser bien importantes en esta época que vamos a comenzar. La segunda verdad es: el éxito no puede curar la soledad. El éxito no puede curar la soledad. Génesis 2:15 dice: tomó pues Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Adán tenía trabajo. Adán era una persona importante y no cualquier trabajo. Dios lo llamó para ser copartícipe en la creación. Le presentó todos los animales y dijo: ponle los nombres a todos estos animales. Así que él tenía propósito, tenía responsabilidad, tenía productividad, tenía autoridad, tenía un trabajo significativo. Sin embargo, Dios tuvo que decir: no es bueno que el hombre esté solo. Y a veces nosotros queremos llenar ese vacío existencial y que a veces se manifiesta en la soledad con nuestros trabajos, dedicar más tiempo al trabajo, tener un hobby, ser unos workaholics, personas que se pasan trabajando, hacer inversiones, hacer cuantos inventos hay para llenar eso. Pero las escrituras dicen que el éxito no te va a garantizar el que no te sientas solo. Puedes tener una agenda llena, tu agenda puede estar llena, pero tu corazón puede estar vacío. Tu corazón puede estar vacío. El éxito no te va a garantizar que no sientas solo, y las cosas no pueden reemplazar a las personas, que esa es la tercera verdad que queremos hablar. Las cosas no pueden reemplazar a las personas. En Génesis 2 del 19 al 20 está la narrativa de que el Señor trajo todos los animales a donde Adán para que él les pusiera nombre. Pero después que él le puso nombre a todos los animales, Génesis 2:20 dice: pero para Adán no se encontró ayuda idónea. Y Adán lo tenía todo. Adán tenía el paraíso, tenía alimento, tenía todos esos animales. Tenía la presencia de Dios con él a diario, caminando con él en el jardín. Él estaba allí con Dios
Y aún estando con Dios, el Señor tuvo que decir, no es bueno que el hombre esté solo. Y eso fue por diseño. El Señor nos hizo así. Estamos llamados a vivir en comunidad. Aquellos que dicen, yo puedo vivir mi vida sola, yo puedo hacer lo que me da la gana. Yo puedo ver los cultos de mi casa por YouTube y eso está muy bien. Uno no puede venir a la iglesia todos los domingos o todos los días. Y es una buena alternativa, pero no podemos dejar de congregarnos. Y tenemos que ser copartícipes en las actividades de la iglesia. Crear esa comunidad que los grupos pequeños nos van a ofrecer. ¿Cuál es la respuesta de Dios a la soledad? La respuesta de Dios a la soledad es la comunidad. Es la comunidad. Como dice en el verso siguiente, la respuesta de Dios era la comunidad. No es bueno que el hombre esté solo, eso es el 2:18b. Voy a hacerle una ayuda adecuada. Y el Señor creó a Eva. Esto no quiere decir que la cura a la soledad es casarte. Porque hay mucha gente casada que están sola. Hay una verdad más profunda aquí y nuevamente apunta hacia la necesidad de vivir en comunidad, de estar juntos, de estar conectados personalmente, de estar conectados. Y la Biblia está llena de versículos que apuntan hacia eso. Mira lo que dice Eclesiastés. Eclesiastés 4:9-10. Mejor son dos que uno. Si caen, el uno levanta al otro. Gálatas 6:2. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Romanos dice, alégrense con los que estén alegres, lloren con los que lloran. Así que hay muchísimos más versículos que hablan sobre la necesidad de mantenernos conectados, de apoyarnos, de apoyarnos, de compartir, de establecer ese vínculo personal. David pasó por eso también. David tuvo su periodo de soledad, como él mismo escribe en el Salmo 142. Y de aquí aprendemos varias cosas. Mira lo que dice David. Mira a mi derecha y ve. Nadie me tiende la mano. Se estaba sintiendo solo. No tengo dónde refugiarme. Por mí nadie se preocupa. A ti, Señor, te pido ayuda. A ti te digo, tú eres mi refugio, mi porción en la tierra de los vivientes. La contestación a la pregunta que hicimos primero es si Dios es suficiente o no. La contestación es Dios es suficiente. Dios es suficiente. Pero Dios usa en su gracia los medios de la conexión de la comunidad cristiana para mostrar su gracia en nuestras vidas y para ayudarnos a trabajar nuestras soledades. Si tú te sientes solo, lo que necesitas es conectarte. Y también nos enseña esto, que podemos llevarle al Señor todas nuestras emociones. Podemos llevar al Señor nuestras emociones, de como quiera que tú te sientas, llévalo al Señor, órale al Señor y preséntale sus emociones. Así que vamos a tener esta serie en esta mes, 5 semanas, donde vamos a estar hablando de la amistad. Y el sueño nuestro es que Community of Hope Español y Community of Hope en general sea una iglesia donde estemos tan y tan integrados, donde los lazos de amistad y amor son tan y tan grandes, que no tengamos a nadie en nuestros medios que pueda decir, yo me siento solo o sola, yo me siento aislado, yo siento que nadie se interesa por mí, yo siento que nadie me entiende, yo me siento fuera de grupo. No, mira una cita de Dallas Willard, y con esto
vamos a cerrar. El propósito de Dios en la historia es la creación de una comunidad inclusiva de personas amorosas. Queremos ser una comunidad inclusiva de personas amorosas, con Dios mismo en el centro de dicha comunidad como su sustentador primordial y su habitante más glorioso. Más glorioso. ¿Quieres saber cómo hacer amigos? ¿Quieres saber cómo hacer amigos? Acompáñenos en esta serie, vamos a hablar de eso. ¿Quieres saber cómo bregar con personas difíciles? Y a lo mejor tú dirás, yo no conozco a nadie difícil. A lo que yo te voy a decir, pues el difícil eres tú. El difícil eres tú. ¿Quieres aprender cómo bregar con personas difíciles? ¿Quieres saber cómo terminar una amistad? Porque hay amistades que hay que terminarlo. Si quieren aprender eso, acompáñenos en esta serie que vamos a estar tocando todos esos temas en esta serie. Así que el llamado es a conectarnos. El llamado es a conectarnos, ser parte integral de la familia del Señor. Vamos a tener unos grupos pequeños que yo los invito, puedo invitar a la adoración que vayan pasando. Los grupos pequeños comienzan en la primera semana de septiembre. Tenemos como 7 grupos. Tenemos grupos, la mayoría de ellos están regados geográficamente, como explicó Nati. La mayoría van a abundar sobre los sermones del domingo, pero vamos a tener un grupo para hombres que se va a llamar Man Cave, donde vamos a estar hablando de tópicos específicos para los hombres. Vamos a tener un grupo de Viviendo en Gracia, donde vamos a tocar temas de salud mental. Hay personas, eso lo va a decir nuestra hermana Nati, hay personas que están trabajando con familias, con seres queridos, o que ellos mismos tienen problemas de salud mental. Y vamos a abordar esos temas en ese grupo pequeño. También vamos a tener un grupo de discipulado, y esto para personas que están comenzando su caminar cristiano, personas que necesitan aprender un poquito más al Señor. Yo entregué mi vida al Señor, pero ¿cuál es el siguiente paso? Y vamos a estar hablando de todos esos temas. Así que yo los invito y espero que hayan podido apreciar la importancia de pertenecer a un grupo. Venir los domingos aquí a la iglesia, y así lo expresa el libro de Made for People, es importante, es bueno, es necesario. Pero el lugar donde tú vas a crecer verdaderamente, donde vas a establecer raíces, donde te vas a sentir parte, donde vas a florecer como cristiano y como persona, son en los grupos pequeños. Así que los invito a que cuando el domingo 30, que vamos a poner las mesas afuera, apúntense, estén pendientes para que se apunten y participen de estos grupos. Corremos a los brazos del Padre. Qué hermoso, ¿verdad? No estamos solos porque Dios está con nosotros y porque vivimos en una comunidad de hermanos que nos amamos, nos apoyamos. Somos una familia, una gran familia de Dios. Así que meditemos en la palabra de hoy y busquemos la manera de ser mejores amigos, de ser mejores compañeros, de ser mejores hermanos, de ser mejores padres, mejores hijos, mejores compañeros de trabajo, buscando vivir en esa comunidad y en esa conexión verdadera, donde expresamos el amor de Dios. El mundo conocerá que son mis discípulos si os amáis los unos a los otros. Esa es la comunidad al que el Señor nos ha llamado. Vamos a cerrar el servicio. Si alguien tiene necesidad de oración, el altar está abierto. El hermano Miguel y la hermana Corina están aquí ansiosos y deseosos de orar por ustedes si tuvieron una necesidad.
o si están luchando con la soledad y el aislamiento y necesitan que oren por ustedes, estamos aquí para apoyarlos y para ayudarles a sentirse que pertenecen a la casa de Dios. Si nos están visitando por primera vez, en la salida, por favor, preséntense al mostrador para intercambiar información, mantenernos en contacto. Queremos conocer más de ustedes y nos encantaría que contestar cualquier pregunta que tuvieran con relación a nosotros. Nos vamos a despedir, así que los invito a que mediten en esta palabra y lo atesoren en su corazón. Padre, yo te doy gracias por tu palabra y yo te pido, Señor, que si hay alguien aquí que está pasando por un momento angustioso, que se sientan afligidos porque están pasando por un momento angustioso de soledad, que tú extiendas tu mano, que tú toques su corazón y que tú permitas que nosotros como hermanos podamos extenderle ese abrazo fraternal, ese cariño, ese amor, que se sientan que pertenecen, que se sientan que son partes del grupo, que no hay razón para estar solos, porque nos tenemos y nos apoyamos y nos sostenemos unos a otros, y tú eres nuestro Dios, y tú, Señor, es el que nos sostiene y nos ayuda, Señor, a sobrellevar las cargas los unos a los otros. Señor, despide a tu pueblo en paz, acompáñanos a nuestros hogares, ayúdanos a testificar en el mundo que tú eres el Dios y el Rey de nuestras vidas. Despide a tu pueblo en paz con la bendición de Dios el Padre, la gracia de Jesús el Hijo y la comunión y dirección de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Que el Señor los bendiga a todos y el pueblo de Dios dice amén, amén. Que el Señor los bendiga.